Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de su amigo y servidor Jimmy Osvaldo Escobar, quien se encuentra aquí para proclamar la única esperanza en este mundo desesperado. Y esa esperanza se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Nadie más sino Él. Vamos a tratar de responder una palabra, o más que una palabra, una frase. Una frase que es muy diciente, es algo que yo encuentro como el más grande dilema que hay en la Biblia. Y ese dilema es cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar pecados a personas injustas y culpables delante de Él, sin dejar de ser justo. Usted se puede preguntar cómo Dios lo puede hacer. ¿Cómo Dios, siendo un juez justo, le reitero la pregunta, puede perdonar pecados a nosotros los seres humanos, que somos completamente pecadores e injustos? ¿Cómo lo puede hacer Él como juez, sin dejar de ser justo? Y no solamente le hablo como pastor, sino que también tengo el privilegio de haber sido egresado de la Universidad de Santiago de Cali, donde recibí mi título en el año 99. Y he llevado muchos procesos judiciales. Y he visto cómo los jueces condenan a las personas que han sido imputados por la fiscalía. Y la fiscalía, a través de un escrito de acusación, de una especie de libro donde lleva registros de todos los hechos e indicios, los cuales se pueden convertir en pruebas contundentes en contra del culpable, y lo lleva a un juicio oral y a una etapa preparatoria donde se descubren las pruebas tanto de la fiscalía como del abogado defensor, y hay un juez esperando para condenar o absolver a través de ese juicio. Esas pruebas tendrían una valoración del juez para condenar o para absolver. En ese juicio que yo he estado, en varios juicios, he visto que muchos han sido condenados. Y han sido condenados porque han sido hallados culpables. Y han sido culpables porque se demostró en juicio. Pues nosotros también, delante de Dios, como juez del universo, tenemos una serie de indicios, de pruebas contundentes que demuestran que nosotros somos culpables delante de Él. La misma Biblia dice que usted y yo somos culpables por lo que hacemos, por lo que cada uno de nosotros hace. Todos los días cometemos pecados, todos los días cometemos delitos, todos los días hay malos pensamientos, todos los días hay malas actitudes, todos los días hay pecados que ofenden a Dios, todos los días. No hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Entonces ahí tenemos que ser muy claros. No solamente por lo que nosotros hacemos somos culpables delante de Dios, sino también por lo que nosotros somos. Nuestra naturaleza de por sí es pecaminosa. Nuestra naturaleza de por sí es inclinada al pecado, al mal. Isaías dice que nosotros, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, delante de Dios somos como una llaga podrida. Y no hay nada bueno en nosotros que nos lleve a buscar a Dios, que nos lleve a ser santos y puros delante de Él. Posiblemente hay gente que se moraliza, que deja la droga, que va a un lugar donde le puedan enseñar a los pasos para dejar el alcohol.
Posiblemente hay personas que se han moralizado y han dejado el adulterio, la fornicación, han dejado muchas otras cosas, pero en sí, su naturaleza y su condición de hombre, de ser humano. Y cuando hablo hombre, hablo genéricamente tanto para las damas como para los caballeros. Somos culpables delante de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios tiene que aplicar su justicia sobre nosotros. Dios debe de aplicarla porque Él es un juez justo. Y al aplicar esa justicia, pues debe aplicarla con toda su ira, con toda su furia, porque Dios no va a permitir que el culpable sea tratado como inocente. Dios no va a permitir que el que es hallado culpable sea inocente, porque entonces sería un juez completamente injusto. Un ejemplo, que una persona haya cometido una serie de delitos, la fiscalía se los imputa, la fiscalía le enrostra sus delitos y prueba de que es un pecador, que es un culpable ante la ley, que es un delincuente. Está probado. ¿Qué hace el que ha sido llevado ante el juez? Va y le dice: señor juez, yo te pido que me perdones. Yo reconozco, señor juez, que yo he pecado, que yo he cometido esa serie de delitos, y es verdad lo que dice la fiscalía. Yo cometí esos delitos, pero como usted es un juez bueno, yo le pido que me perdone y me deje ir para mi casa. ¿Será que el juez, por ser bueno, lo va a dejar ir para su casa, o será que el juez le va a aplicar justicia? ¿Será que el juez le aplica justicia o qué hará el juez? Porque si el juez no le aplica justicia, será un juez corrupto, será un juez completamente injusto. Además, ¿qué pasaría con los familiares de aquellos a los cuales él le hizo ese injusto penal? ¿Qué pasaría con ellos? Se sentirían defraudados con la justicia porque no se les hizo justicia. Es lo mismo Dios. Dios es juez y tiene que aplicar la justicia. Porque si no lo hace, entonces sería un juez injusto, y Dios no es juez injusto, Dios es un juez justo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a considerar que la justicia de Dios es el más grande problema que tenemos los seres humanos. Por eso Pablo escribió allá en Gálatas 1:6 al 8. Y le dice Pablo a los de Galacia, y le dice: ¿cómo es que ustedes han dejado el verdadero evangelio? ¿Cómo es que ustedes están yendo tras el judaísmo? ¿Cómo es que ustedes están volviendo otra vez a las cuestiones legalistas? Y han olvidado el evangelio puro que Él les había enseñado. ¿Cómo es que ustedes se han ido tras esas manifestaciones donde ustedes tienen que colaborar con algo para ser salvos? No, en ningún momento. Por eso Pablo les dice: no, ustedes lo que están haciendo está mal. Ustedes lo que tienen que hacer es regresar otra vez a la Escritura. Ser ortodoxos en su manera de trazar la Biblia. Entender bien lo que es el evangelio, porque si alguien les enseña otro evangelio, dice Pablo, sea yo, sea un ángel, sea maldito. Hay muchos evangelios hoy en día. Hay evangelios de la prosperidad, hay evangelios de que usted tiene que entregarse a Cristo y usted va a ser muy próspero, y eso no es el evangelio. Hay otra clase de evangelios, que usted tiene que guardar ciertos días, que usted tiene que guardar ciertos alimentos. Hay gente que dice que el evangelio es que el Señor murió para salvarme. Y es verdad que te salva del juicio eterno, y es verdad que te salva de la condenación eterna. Pero esa no es la causa principal, eso es un resultado de la causa principal. Que el Señor murió para sanarme, que el Señor murió para llevarme para el cielo, que el Señor murió para esto y para lo otro, para que yo sea beneficiado. Siempre pensamos en un evangelio humanista. Siempre pensamos en que Él lo hizo por nosotros, como si fuera la primera causa.
por la cual Él envió a su Hijo aquí a la tierra a morir en una cruz. La verdadera y única causa por la cual Dios envió a su Hijo aquí a la tierra, o sea, el mismo Dios hombre vino aquí a la tierra a estar en una cruz. La verdadera y única causa fue porque Dios como juez necesitaba aplicar su justicia y su ira. No se olvida que 1 de Juan, capítulo 2, dice que Jesucristo es el abogado. Él es el abogado. Él es el que hace un papel de defensor, como lo soy yo en mis casos jurídicos, algunas personas que represento cuando me dan un poder. Cuando a mí se me otorga un poder, yo hago las funciones de ellos, yo velo por ellos. Es lo mismo que hace Jesús como abogado, Él vela por nosotros. Y Él en la cruz del Calvario, Él lo que hizo fue que recibió toda la justicia que yo merecía, que usted merecía. Él lo que hizo fue que recibió toda la ira que usted merecía, que yo merecía. Eso fue lo que hizo el Señor. Recibió esa justicia, recibió esa ira. Solucionó ese problema tan grave que nosotros tenemos delante de Dios. Es que la justicia y la ira, el enojo, fue sobre su Hijo para satisfacer la justicia divina. Dios pasó por alto en el Antiguo Testamento los pecados de muchos, y de todos podríamos decir. Pero ahora Dios manda a todo hombre que se arrepienta, que se convierta y que tenga fe. Porque Dios no puede pasar por alto ya los pecados, para eso fue que Él envió a su Hijo Jesucristo. Y al morir Jesucristo en la cruz, se satisfizo. Dios quedó satisfecho por su obra. Al recibir toda su justicia y su ira sobre ese cordero inmolado que hizo como propiciación por nosotros, que expió como expiación, hizo la expiación por nosotros. No expió de espía, no, expió de expiación. Fue propicio en nosotros. Y vemos a un Cristo ahí en la cruz del Calvario muriendo como un delincuente. Vemos a un Cristo en la cruz del Calvario muriendo como el peor de los delincuentes, tratado como peor. Y sufrió más que todos los que murieron en la cruz. Mucha gente fue crucificada. Porque una cosa es la crucifixión y otra cosa es la cruz. Recuerda que en el Getsemaní el Señor Jesús estaba diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Recuerda que Él insistentemente lo hacía y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero vemos los otros que iban a la cruz felices, cantando, muriendo por su Señor y Salvador. Pero el Rey de Reyes, el Señor, el Dios Todopoderoso hecho hombre, en la cruz está ahí. Antes de ir a la cruz en el Getsemaní está clamando: Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga conforme yo quiera, sino conforme sea tu voluntad. Él no quería, pero tuvo que hacer la voluntad de Dios. Él se sometió a la voluntad de Dios porque él sabía que lo que le iba a esperar en la cruz era peor de lo que le esperaba a los dos ladrones que estaban muriendo con él. ¿Por qué? No porque es físicamente, no, físicamente no. Espiritualmente, en el alma, el mensaje de la cruz, el que no se ve, el de la crucifixión lo vemos todos, como lo crucifican y le colocan 3 clavos, como lo cogen y le colocan una corona de espinas, como le atraviesan una lanza. Y ojo que cuando le atravesaron la lanza ya él estaba muerto. Y no le quebraron, le fracturaron los pies porque él ya había muerto. A los otros se los fracturaron, se los quebraron. Muchos mártires de la historia de la Biblia dice que ellos murieron aserrados, otros crucificados boca abajo para no morir como el Señor. Otros murieron de diferentes maneras, aún echados a los leones, a las fieras en los circos romanos. Otros eran colocados como lámparas en los caminos, crucificados, encendidos en hogueras. Iban felices cantando: aleluya, gloria a Dios, eran sus oraciones. Gracias, morimos por Jesucristo el Señor, creemos en Él. Pero el Señor en Getsemaní estaba ahí diciendo: Señor, por favor, pasa de mí esta copa. Es que los demás ninguno cargó la justicia ni la ira de Dios. Él sí lo hizo. Eso fue lo más sorprendente del mensaje de la obra de Cristo. Que en la cruz el Señor Jesús cargó toda la justicia y la ira. Cargó todo el enojo de Dios.
Los demás Dios los recibía en gloria. Jesucristo Dios lo abandonó en la cruz. Ese mensaje se llama el Evangelio. Por eso Pablo dice, estoy extrañado que les hayan predicado otro evangelio, estoy extrañado que hayan muchos evangelios. No es que hayan otros evangelios, sino que la gente tergiversó ese evangelio. Por eso el Señor dice que es maldito todo aquel que predica otro evangelio. Entonces usted tiene que saber que Jesucristo en la cruz del Calvario, en la cruz, el mensaje de la cruz, no el de la crucifixión, porque el de la crucifixión es el externo, el que nos muestran las películas. El de la cruz, el invisible. Él invisiblemente estaba recibiendo en su alma, traspasado por Dios. Espiritualmente recibió toda la justicia y la ira. Fue algo terrible, fue algo tremendo. El mismo Dios lo ajustició según Isaías 53. El mismo Dios lo exhibió, el mismo Dios lo colocó allí. Fue el mismo Dios que lo colocó, según Isaías 53, en la cruz del Calvario. Fue el mismo Dios que lo exhibió, que lo llevó, que lo ajustició. Fue el mismo Dios que lo mató, no fueron los romanos. Los romanos estuvieron ahí en la crucifixión, pero en la cruz el que lo mató fue el mismo Dios. Isaías 53, fue Dios quien cargó sobre él la ira, la justicia. Fue Dios quien quiso machacarlo. Fue Dios quien lo cogió y lo abandonó en la cruz del Calvario, mientras que los otros estaban siendo recibidos cuando morían por el Señor. Bendita obra gloriosa del Calvario. Bendito evangelio, el de nuestro Señor Jesucristo. Fue un precio muy grande el que él pagó. Aunque el evangelio es gratis para nosotros, alguien pagó. Y ese alguien es el mismo Dios hecho carne. Jesucristo es su nombre. A él le damos toda la gloria y toda la honra. Él es el único que nos puede solucionar los problemas delante de Dios. Él es el único que nos puede salvar de este dilema tan tremendo. Ahí donde ya Dios nos puede perdonar sin dejar de ser, sin dejar de ser el justo. Sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque Él aplicó su justicia y su ira sobre su Hijo. Entonces, no solamente eso pasó, sino que Dios aprobó Dios esa obra gloriosa de Jesús. Hecho una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Y ahí donde vemos al Señor Jesucristo, que al tercer día resucita. Y estuvo con los discípulos por más de 40 días, estuvo con ellos aquí, allá y acá, compartiendo la esperanza, diciéndoles que era necesario que Él se fuera. Y el Señor se fue, pero cuando se fue, y lo recibió una nube, según Hechos 1:11, dijo que así volvería. Y que nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a dar su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo está con nosotros. Por eso hemos recibido poder, por su Espíritu Santo, que es la tercera persona, que es el Dios invisible que está con nosotros. Y nuestro Señor se fue para el cielo a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿No te parece una noticia hermosa y gloriosa, pero muy llena de dolor para Jesús el Señor? Muy llena de sufrimiento, que mientras los tres estuvieron siempre juntos, los tres caballeros de la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios triuno, siempre juntos, ahora se fraccionan, ahora se separan. Y no solamente se separan, sino que el Padre y el Hijo se separan, y el Espíritu Santo también se separa, pero el Padre y el Espíritu Santo ajustician a Dios Hijo, como lo hizo Abraham con Isaac, así como lo hizo él, como lo hizo Adán, como lo hizo Abraham con Isaac, como lo hizo Dios en la persona de Adán y de Eva, que mató y sacrificó un cordero santo y lo vistió con pieles. Eso está en Hechos capítulo 3, lo puedes encontrar allí. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? ¿Cómo no convertirme y creer en el Evangelio? Si sé que lo que le costó al Señor fue algo muy tremendo. Bendito sea Jesús el Señor. Bendito por siempre sea mi Señor y Salvador. Él pagó el precio por mí. Él lo hizo.
satisfizo toda la justicia que yo merecía, la satisfizo. Ya Dios quedó satisfecho con la obra de su Hijo. Bendita obra gloriosa del Evangelio. Bendito Evangelio, no hay otro Evangelio, el Evangelio es eso. En la cruz el Padre descarga toda su justicia y su ira, todo su enojo. Y todo aquel que se convierte y crea en el Señor es salvo. Como consecuencia viene la salvación, por supuesto. Como la consecuencia viene ya lo que es el perdón de pecados. Como consecuencia viene el ser lavados con la sangre del Cordero. Ya ahí viene como una consecuencia a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si usted acepta lo primero, Dios le da lo subsidiario. Si usted acepta lo principal, Dios le da lo subsidiario. Si usted acepta lo primero, Dios le da lo segundo. Si usted se convierte y cree que esa justicia cayó en Cristo, si usted cree que esa ira cayó en Cristo, si usted cree que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios, usted es salvo. Usted es libre. Usted tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no hay ninguna condenación para usted, porque estamos en Cristo. Estamos escondidos en Él. Ese es el Evangelio. Ese es el bendito Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Conviértase y crea en el Evangelio. Yo no sé usted, pero yo tengo muchos motivos para agradecer a mi Dios. De todo corazón se lo digo, tengo muchos motivos para agradecerle. Cuán amor Dios nos ha mostrado a nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos salvó, Él nos rescató. Conviértete y cree en el Evangelio. Ve a tu cuarto. Solo en tu cuarto, ven. Y ahí en tu cuarto tú puedes decirle al Señor: Señor, reconozco todos mis pecados. Reconozco que he obrado mal contra ti. Reconozco, Señor, que toda mi vida es una vida de pecados, que he infringido tu ley, que te he ofendido a ti. Reconozco que el precio que pagaste fue muy alto, Señor. Reconozco que esa justicia que yo merecía, tú la recibiste, Señor Jesús. Gracias, yo creo en el Evangelio. Eso es el Evangelio. Te conviertes y crees en el Evangelio. Dos cosas que tienes que hacer: tener fe en esa obra gloriosa. Espero que lo hayas entendido. Espero yo haberme hecho entender. Y espero que Cristo sea tu Salvador hoy, tu abogado, para que mañana no sea tu juez. Permiso.